Tu mala alimentación de hoy serán tus problemas de mañana. En pleno siglo XXI, en vez de preocuparnos por nuestra salud, parece que combináramos del lado del contrario, ya que en muchas ocasiones llegamos a romantizar el hecho de los malos hábitos que ocasionan un desbalance alimenticio. El estrés, la ansiedad, las prisas no son el mejor acompañante para una alimentación sana. Sin embargo, los días pasan y con ellos las miles y miles de promesas que se dieron al querer cambiar un estilo de vida, pero cuando en verdad quieren cambiar es demasiado tarde, ya que llegan a desarrollar una patología gastrointestinal que lo acompañan durante toda su vida. Entre estos trastornos tenemos el síndrome del colon irritable, quien en conjunto con mis compañeros representantes de la Universidad Nacional de Chimborazo, Salud F, Psicología Clínica y Nivelación, vamos a conocer sobre el tema del síndrome del colon irritable y los trastornos emocionales asociados al mismo. En este momento tenemos la presencia de dos especialistas, de los cuales nos van a ayudar con nuestra entrevista mi compañera Virginia Pinto y mi compañero Anthony Gallardo, quienes van a proceder a darle la entrevista primeramente a nuestro querido doctor Cristian Alulema. Buenas noches, doctor Cristian Alulema. Le agradecemos que haya aceptado nuestra cordial invitación en este día para ayudarnos a solventar nuestras dudas con información relacionada al colon irritable. Buenas noches, chicos. Bueno, para mí es un gusto y un placer ayudarles y darles, darles un recuento sobre lo que es la enfermedad, ¿no? Y qué mejor haciendo lo que están haciendo ahorita, ¿no? Una entrevista. Así que para mí es un placer estar aquí y cualquier duda que tengan, me la preguntan. Para empezar, ¿nos podría describir qué es el síndrome del colon irritable y los síntomas que se presentan? Ya. Bueno, para empezar, primero tenemos que hacer un recuento histórico, ¿sí? Anteriormente, los pacientes cuando llegaban a la consulta referían dos síntomas característicos, que era el estreñimiento y la diarrea. Eh, por lo general, estos dos síntomas no se acompañan, ¿no? Pero en este caso, estos pacientes venían acompañados de estos dos síntomas, por lo que los médicos no sabían cómo catalogar a esta enfermedad por presentar estos dos síntomas en el mismo paciente. Por lo que durante años se le ha conocido por varios nombres a esta enfermedad, sí, como anteriormente se le conocía como la colitis mucosa, como colitis espástica, colon espástico, colon nervioso, colon irritable. Por esta razón, hubo un consenso donde analizaron un poco más a fondo los síntomas los síntomas que presentaban y los síntomas y la presentación clínica de esta enfermedad. Y al momento actual se le conoce como el nombre de síndrome de intestino irritable. Pues bien, el síndrome de intestino irritable es un trastorno gastrointestinal funcional común que se presenta en la mayoría de los casos que acuden a la consulta gastroenterológica, ¿sí? La prevalencia del síndrome de intestino irritable es del 10 al 20% de la población. Es el trastorno gastrointestinal más comúnmente diagnosticado dentro de la consulta gastroenterológica, ¿sí? Eh, a menudo esto se manifiesta en la infancia, aunque se ve siempre que este síndrome se presenta en la vida adulta temprana, ¿sí? El síndrome de intestino irritable tiene un impacto negativo en la calidad de vida de las personas y también en la productividad laboral. Sí, estos pacientes sufren una disminución de los ingresos y, por ejemplo, también la dificultad a la hora de socializar y también de viajar por los problemas gastroenterológicos que presentan. Además, también este síndrome representa una carga socioeconómica importante,
porque los pacientes afectados utilizan más recursos sanitarios, ¿sí? Como en las consultas médicas, la mayoría de los médicos no hacen un buen diagnóstico de esta enfermedad. No, se mandan a hacer pruebas exageradas, sí, pruebas de laboratorio exageradas, por lo que esto representa un gasto económico para el paciente. Sí, dentro de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, esta es una afectación crónica y se caracteriza por el dolor abdominal, la alteración en el hábito intestinal y la distensión abdominal, o también comúnmente le llamamos el hinchazón. Pero, para no hacerles más larguito esto, este síndrome tiene síntomas intestinales, tiene síntomas digestivos y tiene síntomas extraintestinales. Dentro de los síntomas intestinales, nosotros tenemos el moco en las heces, ¿sí? El esfuerzo defecatorio y el tenesmo rectal, que es la sensación incompleta de la defecación. Dentro de los síntomas digestivos, nosotros tenemos la pirosis, el dolor epigástrico, la saciedad precoz, es decir, que el paciente come alimentos y se llena, ¿sí? Se le distiende el abdomen. Y en algunos otros casos presentan náuseas, ¿sí? Y dentro de los síntomas gastrointestinales hay un mundo de síntomas gastrointestinales, de los cuales los más comunes que presentan los pacientes son el dolor pélvico, las cefaleas, los dolores musculares, palpitaciones, dolor torácico, insomnio. Sí, ¿Nos podría describir cuáles son las causas del síndrome del colon irritable? bueno, en cuanto a las causas, todavía no se ha determinado una causa específica. Sí, este síndrome se le conoce como un síndrome idiopático, no tiene una causa específica. En numerosos estudios se ha desarrollado la hipótesis sobre la fisiopatología del intestino irritable, en el cual existen varios factores o mecanismos involucrados. ¿Sí? Además de esto, también se ha mencionado que el síndrome de intestino irritable ejerce una influencia eh, bidireccional. ¿Qué quiere decir bidireccional entre el cerebro y el intestino? ¿Qué quiere decir esto? Que si el intestino no trabaja bien, no funciona bien, el cerebro no va a trabajar bien y viceversa, ¿sí? Nosotros tenemos varios factores, sí, varios factores que provocan, que tienen, bueno, los investigadores tienen la hipótesis de estos factores que pueden causar el síndrome de intestino irritable. Dentro de ellos tenemos la genética, ¿sí? Muchos de los pacientes con el síndrome de intestino irritable refieren tener familiares con el mismo diagnóstico, ¿sí? En varios se ha analizado la agregación familiar del síndrome de intestino irritable. En este caso, los investigadores en varios estudios han encontrado componentes genéticos que están alterados, ¿sí? Dentro de estos componentes genéticos, nosotros tenemos genes que bueno, que tienen los investigadores la hipótesis de que están alterados y que provocan el síndrome de intestino irritable, como es el gen SLC 6A4 y el gen sacarasa isomaltasa. ¿Qué pasa con estos genes? Que los pacientes que presentan alteraciones en estos genes tienen problemas relacionados con intolerancia a los alimentos, en este caso a los disacáridos, ¿sí? Entonces, al momento que los pacientes ingieren estos alimentos, sí, empiezan con los síntomas del síndrome de intestino irritable. Además de eso, nosotros tenemos otros factores como es el sistema inmunitario, los trastornos de la barrera epitelial del intestino. Los pacientes que sufren el síndrome de intestino irritable suelen tener un aumento tanto en las células proinflamatorias como en las sustancias. Dentro de las células proinflamatorias, los pacientes tienen aumentados los mastocitos y los linfocitos, que son las principales células proinflamatorias. Y dentro de las sustancias inflamatorias que nosotros tenemos, en estos pacientes tienen aumentados el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, el factor de inducción linfocitario, el factor de crecimiento nervioso y la interleucina 1. Sí,
todo este aumento de tanto de las células como de las sustancias provocan un aumento de la permeabilidad de la barrera epitelial del intestino, por lo que al momento que se produce la inflamación por el aumento de estas sustancias, se libera mayor cantidad de líquido al intestino. Y eso explica por qué los pacientes vienen con diarreas súbitas y cuando se normalizan otra vez los niveles de la célula, o del número de células o de las sustancias inflamatorias, presentan estreñimiento, ¿sí? Otro de los factores que tenemos son los factores psicológicos. En esto, tradicionalmente el síndrome de intestino irritable se ha visto como un trastorno, como les dije anteriormente, entre el cerebro y el intestino, debido a su alta asociación con condiciones psiquiátricas y psicológicas coexistentes. Por lo que dentro de las alteraciones que nosotros tenemos son el estrés, la ansiedad y la depresión. Estas tres alteraciones son las principales para que un paciente pueda desarrollar el síndrome de intestino irritable. ¿Sí? Em, ¿Y qué más? Una cosa muy importante en esta parte de la parte de los factores psicológicos es tener en cuenta que los síntomas psicológicos pueden haberse desarrollado como consecuencia de la gravedad del síndrome de intestino irritable y el efecto en el paciente. O podrían haberse estado presentes antes del inicio de los síntomas gastrointestinales, ¿sí? No sé si me entendieron. ¿Sí me entendieron? Ya, eso. Eso es muy importante. Muchas gracias, doctor, por la información. ¿Nos podría explicar cómo es que llegan a un diagnóstico del síndrome de colon irritable y cuál es la consecuencia de que el diagnóstico sea incorrecto? Ya. Bueno, dentro de la consulta médica, nosotros para realizar el diagnóstico, primero nosotros hacemos una historia clínica detallada. Aparte de la evaluación de la clínica detallada anteriormente, es importante tomar en cuenta la cronicidad de los síntomas. En estos pacientes, la cronicidad de los síntomas es muy importante porque nosotros aquí tenemos varios puntos, ¿sí? Eh, Aquí se realizó, o bueno, nosotros tenemos un consenso, ¿sí? Este consenso, los consensos lo que hacen es tratar de evaluar los signos y síntomas de los pacientes, ¿sí? Hubo un consenso en Roma y ellos pusieron unos criterios, ¿sí? De los cuales si la persona llega a la consulta con todos los criterios y cumple con estos criterios, se le considera que presenta esta enfermedad, ¿sí? Dentro de estos, nosotros tenemos los criterios de Roma 4, ¿sí? Estos nos sirven nos sirve a nosotros para detectar a pacientes con el síndrome de intestino irritable. Para lo cual, ¿qué nos dice los criterios de Roma 4? Nos dice que para establecer el diagnóstico del síndrome de intestino irritable, debe el paciente tener dolor abdominal recurrente, que quiere decir recurrente que nunca se va, ¿sí? Recurrente por más de un día a la semana. Todo esto por 3 meses o más durante los últimos 6 meses, ¿sí? Además de eso, los pacientes deben presentar dolor asociado a las deposiciones, cambios en la frecuencia de las heces, los cambios de la apariencia de las heces, ¿sí? Nosotros evaluamos todo eso y si el paciente cumple con todos esos criterios, nosotros damos como diagnóstico síndrome de intestino irritable, ¿sí? Pero también nosotros tenemos que tener en cuenta los signos de alarma, ¿sí? Los signos de alarma en estos pacientes incluyen la pérdida de peso,
los pacientes se despiertan en la noche debido a los síntomas gastrointestinales, ¿sí? Sangre en las heces, antecedentes familiares antecedentes familiares de cáncer de colon o enfermedades inflamatorias intestinales y el uso reciente de antibióticos. Y también en algunos pacientes la fiebre, ¿sí? Estos son síntomas de alarma. ¿Qué pasa? Que diferentes guías y estudios sobre el manejo del síndrome de intestino irritable establecen que si un paciente presenta síntomas que cumplen con los criterios de Roma 4, ¿sí? Y no presentan signos de alarma, nosotros como médicos podemos hacer un diagnóstico positivo del síndrome de intestino irritable sin recurrir a realizar exámenes, ¿sí? En este caso, los pacientes que no presenten signos de alarma, nosotros podemos diagnosticarle el síndrome de intestino irritable sin mandarle a hacer exámenes de sangre, sin mandarle a hacer exámenes bioquímicos, sin mandarles a hacer exámenes de imagen, ¿sí? Ahora, eh, ¿qué pasa al contrario cuando nosotros detectamos en un paciente que presenta síndrome de intestino irritable y tiene signos de alarma? Nosotros obligadamente tenemos que hacer exámenes, ¿sí? Nosotros, por lo general, en la primera instancia, nosotros primero mandamos a hacer exámenes sencillos como es un examen de sangre, ¿sí? Un examen de sangre, pruebas de función metabólica. Sí, estas pruebas deben ir dirigidas en orden y aclarar la sospecha clínica que nosotros tenemos. Sí, por ejemplo, si el paciente además presenta síntomas relacionados con hipertiroidismo o hipotiroidismo, sí, nosotros debemos obligadamente solicitar hacer pruebas de función tiroidea, sí, para ver si este paciente tiene o no tiene hipertiroidismo o hipotiroidismo. O, por ejemplo, en otro de los casos, hay pacientes que presentan bastante diarrea, ¿sí? Y no, esta diarrea no cede, ¿sí? Es continua. Hay una enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa, ¿sí? Y esta es causada por el Clostridium difficile, ¿sí? ¿Cómo se detecta el Clostridium difficile? Nosotros lo detectamos por medio de análisis de las heces, ¿sí? Entonces nosotros, en estos casos, nosotros tenemos exámenes específicos, ¿sí? En las heces. O también tenemos marcadores séricos que nosotros utilizamos para detectar otras enfermedades que se parecen mucho al síndrome de intestino irritable. Sí, el síndrome de intestino irritable se parece, no sé si han leído ustedes, pero el síndrome de intestino irritable tiene varias similitudes con otras enfermedades. Sí, como está la colitis pseudomembranosa, la colitis microscópica, la enfermedad, la colitis inespecífica, ¿sí? Entonces, por eso es importante que en el diagnóstico, si tenemos la sospecha con signos de alarma, nosotros tenemos varios métodos diagnósticos para esta enfermedad, ¿sí? Dentro de los métodos diagnósticos específicos que nosotros tenemos para descartar que no es otra enfermedad y que es el síndrome de intestino irritable, nosotros tenemos la proteína C reactiva, la velocidad de eritrosedimentación, la calprotectina fecal y la lactoferrina fecal. Sí, estos son exámenes específicos para descartar otras enfermedades que tienen similitud con el síndrome de intestino eh, irritable. Doctor, una pregunta que se nos ha surgido casi a la mayoría de mujeres. A ¿Por qué ver. somos más propensas a padecer colon irritable las mujeres en relación con los hombres? ¿Y la menstruación puede aumentar los síntomas de esta o no? Bueno, esta es una muy buena pregunta. El síndrome de colon irritable aparece más en las mujeres por la alteración hormonal, ¿sí? Todo es por la alteración hormonal.
Las mujeres presentan mayor percepción del dolor y esto se ve manifestado en los efectos de las hormonas sexuales femeninas y también en una mayor activación de los centros de las emociones cerebrales, por lo que eh, las mujeres son más propensas a padecer el síndrome de intestino irritable y también la menstruación aumenta los síntomas, sí. Al momento de la menstruación hay un desbalance descomunal en las hormonas en el interior de las mujercitas, por lo que exacerba la sintomatología. ¿Sí? Entonces, las pacientes que presentan el síndrome de intestino irritable y presentan menstruación tienen pueden presentar mayor dolor, pueden tener mayor en este caso, mayores diarreas y los síntomas se exacerban de más. Todo es por el cambio, todo es por el desbalance hormonal. Muchísimas gracias, doctor, por esta información. Creo que nos va a ayudar a todas las mujeres. ¿Nos podría describir cuáles son los tratamientos y qué efectividad tienen? Ya, vamos a ver el tratamiento. Dentro del tratamiento del síndrome de intestino irritable, este requiere un enfoque multidisciplinario. Como les dije anteriormente, la mayoría de los pacientes que vienen por consulta, no únicamente vienen por presentar, digámoslo así, el síndrome de intestino irritable, sino hay otros pacientes que vienen con otras comorbilidades, como es la diabetes, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, hipertiroidismo y otras enfermedades crónicas, ¿sí? Por esto, nosotros, al momento del tratamiento, nosotros tenemos que tener un enfoque multidisciplinario debido a la heterogénesis de esta enfermedad. Primero se debe identificar, primero se debe identificar el tipo del síndrome de intestino irritable. Hay varios tipos, sí, del intestino irritable. Como les dije, hay unos que vienen con diarrea, otros vienen solo con estreñimiento o a veces vienen los dos juntos. Entonces, dependiendo de eso, nosotros vamos a mandar el tratamiento. Sí, y también, además de eso, también tenemos que tener en cuenta la gravedad de los síntomas que presenta el paciente, así como para poder determinar un mejor tratamiento para el mismo. Los pacientes, es muy importante explicarle las distintas terapias que nosotros tenemos para lograr un correcto apego al tratamiento. ¿Qué pasa con el síndrome de intestino irritable? El síndrome de intestino irritable no tiene cura, ¿sí? Lo único que nosotros hacemos en esta enfermedad es mantener los síntomas, tratar de que no se exacerben los síntomas, ¿sí? Para que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Pero como les digo, este síndrome no tiene cura, ¿sí? Esto no tiene cura. Del tratamiento, nosotros tenemos dos tipos, el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico, ¿sí? Dentro del tratamiento no farmacológico, nosotros tenemos la dieta, ¿sí? El paciente debe evitar las comidas grasosas, las legumbres, legumbres, coliflor, brócoli, algunos carbohidratos, también la cafeína y bebidas carbonatadas, ¿sí? Otro tratamiento no farmacológico es la atención psicológica. Como les dije anteriormente, uno de los factores predisponentes para que se desarrolle el síndrome de intestino irritable son las alteraciones psicológicas, el estrés, la ansiedad, la depresión. Sí, por lo que nosotros es importante brindar una educación sobre el estrés psicosocial y crear estrategias para que los pacientes puedan manejar el estrés. Sí. Además de eso, los pacientes pueden realizar ejercicios moderados y algunas prácticas que sirven para disminuir el estrés, como es el yoga, la meditación, y estos son muy recomendables en estos pacientes, ¿sí? Y dentro de la parte farmacológica, nosotros tenemos varios fármacos que vamos a utilizar para mejorar la calidad de vida, ¿sí? Entre ellos, como primera línea, nosotros tenemos los antiespasmódicos. ¿Por qué? Porque los pacientes siempre vienen con el cólico abdominal, ¿sí?
Todos los pacientes vienen y dicen, ¿sabe qué? Me duele mucho el abdomen, tengo mucho cólico. Entonces, nosotros mandamos los antiespasmódicos, nosotros tenemos los antidiarreicos, los laxantes, los antidepresivos, los probióticos. Esos son los fármacos que nosotros utilizamos para tratar de mejorar la sintomatología en el síndrome de intestino irritable. Ahora, me preguntaron si tienen efectividad. Esto va a depender de la gravedad de la sintomatología del paciente y bueno, y de cada persona. Pero cuando nosotros mandamos el tratamiento, siempre responden bien los pacientes, ¿sí? Con la dieta, con la atención psicológica, más el tratamiento farmacológico, los pacientes se controlan muy bien el síndrome de intestino irritable y tienen una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor Cristian Alulema, por esta noche haber aceptado nuestra invitación y igualmente por habernos ayudado a entender más sobre el síndrome de colon irritable. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Para mí ha sido un gusto haberles compartido un poco sobre la información del síndrome de intestino irritable, ya que muchas de las veces la mayoría de la población aquí no conoce qué es el síndrome de intestino irritable y muchas veces se confunde con otras enfermedades. Sí, entonces para mí fue un placer haberles ayudado un poquito a ustedes a entender un poco más sobre la enfermedad y espero que les sirva de bastante. Tenga por seguro, doctor, que esta información será de mucha ayuda para esas personas que no conocen nada sobre el tema. Y nada más, le agradecemos mucho su estancia aquí, que ha sido bastante placentera y gracias por ayudarnos a solventar nuestras dudas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero les sirva bastante la información. Bueno, vamos a proseguir con la entrevista y tenemos nuestra invitada especial aquí, la psicóloga Yania Suárez, quien nos va a ayudar con la entrevista con respecto a los problemas psicológicos asociados al síndrome del colon irritable. Mi compañero Anthony Gallardo va a proceder a dar la entrevista. Buenas noches, psicóloga Yania Suárez. Es un placer poder contar con su presencia y que haya aceptado nuestra invitación para poder realizar esta entrevista, en donde solventaremos ciertas dudas acerca de cómo se puede relacionar una enfermedad con problemas psicológicos en ese caso. Buenas noches, chicos. Muchísimas gracias por la invitación y por la apertura para poder abordar temas que son muy importantes, sobre todo para la formación de ustedes, ahora que están empezando y puedan adentrarse de una mejor manera y logren abrir su mente con muchísima más curiosidad para que puedan seguir en este camino del estudio. Enhorabuena que hagan este tipo de cosas. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, la primera pregunta que quisiera realizar es saber qué es el estrés. Bueno, el estrés es una respuesta biológica que tenemos nosotros como seres humanos ante cualquier peligro que se pueda presentar, ¿sí? Allá por el año de 1930 más o menos fue Hans Selye quien acuñó este término, dando connotaciones tanto buenas y malas para lo que tiene que ver con el tratamiento, inclusive ya del estrés, quedándonos básicamente con este concepto que es muy utilizado inclusive por la OMS como una respuesta fisiológica ante algo. Entonces, un ejemplo claro es cuando nosotros estamos caminando por la calle y nos encontramos con un perro que está bravo, rabiosísimo y nos quiere atacar, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo primerito que hacemos? Es tratar de huir. Entonces, en ese momento, obviamente, vienen factores químicos de nuestro cuerpo, la hormona famosísima del estrés, del cortisol. Entonces, se genera todo este tipo de procesos químicos en nuestro organismo y ¿qué pasa? Respondemos, ¿sí? Entonces, eso pasa en todas las áreas que tenemos. Todas las personas, por así decirlo, manejamos un nivel de estrés. Ahora, qué bien, el problema es cuando esto nos genera mucho daño, cuando nos estamos preocupando, ¿no? Cuando tenemos una sobrecarga de esto y hay mucho cortisol funcionando en nuestro ser que definitivamente hace que nuestro organismo salga de la homeostasis en la que se encuentra y obviamente tengamos respuestas diferentes.
Muchas gracias. Entiendo que el estrés es como que base para muchos de los trastornos psicológicos y ahorita hace relación a la siguiente pregunta, que es ¿qué es la depresión, la ansiedad y qué enfermedades somáticas pueden relacionarse con estos trastornos? Pues bien, la depresión y la ansiedad son trastornos mentales, caracterizados precisamente, bueno, con un origen muy específico, sí, sí, en el estrés precisamente, en la manera en cómo la persona logra afrontar cada uno de los problemas. Eso tiene que ver para padecer, bueno, obviamente un trastorno. Ya irán viendo, obviamente, con el CIE-10, que ya lo deben tener cerca de ustedes, en base a las clasificaciones que encontramos para poder determinar si encaja o no encaja en una depresión, si encaja o no encaja en una ansiedad. Pero el sentido de que como una persona se encuentra y dice, o sea, me siento abrumado, me siento demasiado angustiado, me siento nervioso, siento que algo me va a pasar. Entonces, todos estos síntomas que además de ser no solamente psíquicos, sino también fisiológicos, nos hacen dar cuenta de que definitivamente está presentando algo, ¿no? Aquí hay una parte muy importante que yo siempre digo, hay tantas palabras en el medio hoy en día que a la mínima, sin conocer ni el por qué ni qué es, nosotros vamos por la calle y nos vamos encontrando con alguien que, ¿y qué te pasa? Estoy estresado. La palabra estrés es tan común y se volvió tan común en el vocabulario que si bien es cierto, sí, o sea, tiene una connotación inicial del saber qué es. Estrés empezó siendo porque significaba presión, aquí anoté yo algo de eso, tensión, ¿no? En inglés ese es el significado, por así decirlo. Entonces, la presión de algo. Entonces, ahora uno está muy ocupado, muy atareado y le pregunto, ¿qué te pasa? Estás estresado. Entonces, hay que saber diferenciar también eso, porque ahora, y como digo, se volvieron muy famosos los términos psicológicos y a veces son inclusive mal usados. Con el estrés creo que va bastante bien encaminado en realidad. Entonces, bueno, esto toca, obviamente ya decía, ¿no? La ansiedad, la depresión genera trastornos en los que, bueno, síntomas más bien dicho, en los que la persona se va a sentir molesta, con ira, con rabia o definitivamente desmotivado, sin ganas de realizar las cosas. Y bueno, las enfermedades somáticas que esto puede causar, más allá de como enfermedad, tal vez empecemos con síntomas o con ya signos que presente la persona, ¿no? Un dolor de cabeza, fatiga, dolor de pecho, tensión en los hombros, contracturas, lo que estaba muy de moda ahora y no hasta hace poco, créanme que yo fui acompañando justo a un familiar a la cita con el gastroenterólogo, el colon irritable, todo lo que tiene que ver con enfermedades gastrointestinales. Y cabe bien decirlo, lo primero que me acuerdo en esto, un paréntesis, la gastroenteróloga le pregunta, ¿no? ¿Está sometido a niveles altos de estrés? ¿Cómo está manejándose en el trabajo? Y veo muy bien, porque definitivamente todo tiene que ir de la mano. La medicina con la psicología casi siempre tienen que ir de la mano y precisamente, o sea, bien, enhorabuena por esta gastroenteróloga que les digo, decía, ¿no? ¿Cómo le va el trabajo? ¿Y cómo es su hábito de vida? ¿Y cómo se está alimentando? Entonces, precisamente era para saber mucho más allá del tema físico, el estado emocional de la persona con la que yo estaba. Entonces, bueno, como digo, va desencadenando un montón de cosas y bueno, hay estudios últimamente también en los que se supone que el hecho de que haya un sistema inmunológico deprimido precisamente porque emocionalmente nos sentimos mal, da origen a muchas enfermedades. Se cree que algún tipo de cáncer ya está relacionado con lo que tiene que ver estados de depresión o de ansiedad. El lupus es un síndrome es una enfermedad del sistema inmunológico también relacionada ya a lo que tiene que ver con estrés, con ansiedad, con depresión. Entonces son respuestas del organismo, obviamente, somos un todo nosotros y va a verse relacionada de alguna manera con cualquiera de estos trastornos mentales. Y en el caso de que de las personas que padecen enfermedades catastróficas, incurables o de tipo crónico, como antes mencionábamos, el síndrome del colon irritable, tiende a tender o a desarrollar conflictos emocionales. ¿Cómo es que se trabaja en ellos? ¿Y qué tanto puede ser que esto llegue a desequilibrar el estado emocional de esa persona afectada? Bueno, les afecta de una manera increíble. O sea,
la actitud, el sentirnos bien o sentirnos mal, cada vez que amanecemos o que nos pasa algo, es primordial. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? De pronto amanezco y tengo una molestia. Vamos a empezar solamente con un dolor de estómago, una sensación de llenura demasiado fuerte. El organismo por sí me está dando una alerta, ¿no? Algo está pasando ahí. ¿Qué me pasa? Me estoy sintiendo mal. Entonces, al ya sentirme mal, obviamente, me voy a poner molesto o me voy a poner triste o preocupado o ansioso porque la mayoría de este tipo de trastornos, si bien es cierto, sí, o sea, van relacionados con el estrés, con la ansiedad y la depresión, ese tipo de personas que los padecen tienen una visión muy catastrofista de las cosas. Entonces, me voy a morir. ¿Qué me está pasando? Tengo algo más. No es solamente y no solamente porque el colon irritable es una enfermedad muy, al final de cuentas, grave. Entonces, tengo algo más, pero van más allá. Tengo cáncer, me voy a morir. A veces esta visión catastrófica y hace que reaccionemos de esta manera y tiene sentido. Al final de cuentas tiene sentido porque algo me está pasando. O sea, no me siento bien, obviamente, y esto no permite que me desarrolle bien en las actividades cotidianas que yo tengo. Si soy una madre de familia, me levanté con toda esta molestia, tengo que hacer el desayuno, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a dejar a mis hijos, o sea, des en cuenta todas las cosas que tiene por hacer, por así decirlo, ¿no? Una lista determinada de cosas que tiene que hacer y al tratar de cumplirlas, la parte emocional para nada va a estar bien, por muy ocupada que esté su cabeza. Entonces, obviamente le va a generar molestias, le va a generar preocupación, le va a generar un qué va a pasar, no va a rendir bien en el trabajo porque va a estar totalmente pensando en qué me pasó, por qué amanecí así, por qué me duele. Miren la urticaria, que también es otra de las enfermedades igual de lo que tiene que ver con piel, eczemas que salen en la piel por este tipo, por causas como el estrés, la depresión, la ansiedad. Entonces, va a generarle preocupación. Entonces, imagínense en estarse rasgando, no le va a dejar concentrarse, tiene que tener al público, no lo va a poder hacer. Entonces, nos afecta de una manera terrible en lo que es el nivel emocional, sobre todo hay muchas alteraciones a nivel no solamente, bueno, emocional, sino psíquico para poder desempeñar de una mejor manera las actividades diarias. Y en ese caso, ¿cuáles serían los tratamientos psicológicos con los que se puede conllevar estas enfermedades? Bueno, yo les cuento que a terapia llega muchísimo este tipo de pacientes. Personas que trabajan, que definitivamente tienen un ritmo de vida bastante agitado. Y me atrevo a decir que Riobamba es una ciudad pequeña y no con tanto carga como para decir vivo estresado. El estar en una ciudad grande, que además de todo tengo el problema de que si bien es cierto, aquí hay un tránsito vehicular bastante fuerte, no tan duro como Quito, como Guayaquil, como Cuenca. La mayoría de gente que vaya a una consulta por estrés, por colon irritable, por lupus mismo que yo les decía, alopecia igual, o sea, se les cae el cabello de una manera terrible, las contracturas musculares, que la lumbalgia, que todo lo que vienen con el cuello ya sin poder moverse. Entonces es que tengo que estar 2 horas para llegar a mi trabajo en el carro y tengo que hacer esto y entonces el tengo que nos va alargando y obviamente eso evita que la persona vaya a buscar de alguna manera ponerse bien. Entonces, ¿de qué manera tratamos de esto? Lo que yo siempre les digo a mis pacientes primerito cuando llegan es vamos a ver, obviamente después de hacer la valoración, aplicar test, lo que tengamos que hacer después de la entrevista, los estilos de vida de esta persona. Entonces, ¿qué es lo que usted hace, no? Si bien es cierto, el tiempo le queda corto a una persona que está con un nivel de estrés altísimo o precisamente con una depresión, con una ansiedad, con el colon irritable, el tiempo que se da para hacer las cosas poco. Entonces, ¿realiza ejercicio? No. ¿Qué tiempo toma usted para una actividad para sí mismo? Muy poco. Entonces, no leen, ya no tienen buenos hábitos de relajación, no tienen un buen hábito del deporte, sobre todo yo les juro que esto es lo primerito que yo siempre les digo en terapia a mis pacientes, es hagamos deporte. Busquemos manera de movernos del cuerpito, aunque sea en la casa, si no hay tiempo de salir al parque, si no hay tiempo de trotar, démonos la manera. El descanso, es muy importante también tomar en cuenta el descanso. Y bueno, la terapia cognitiva conductual, yo soy fan de la terapia cognitiva conductual, de hecho la practico en terapia en lo que tiene que ver con mis pacientes, detención del pensamiento, que es una de las cosas más importantes, nos vamos a ir dando cuenta, entonces se va abordando con el paciente definitivamente
de maneras en las que hacemos un esquema de tratamiento, ¿ya? En la que luego de identificar el problema, mandamos a leer al paciente, mandamos a, como les digo, detener el pensamiento, hacer horarios para mejorar la calidad de vida al día del paciente, quitar actividades que tal vez no nos están haciendo bien, mejorar actividades. El uso del celular ahora es demasiado fuerte en todos. ¿A quién no maneja un celular todo el tiempo? Todo el tiempo estamos con el teléfono y esto también genera ansiedad, también nos genera estrés. El mismo hecho de estar esperando que nos contesten un mensaje, que nos den una respuesta a algo, está en un estado de constante alerta todo el tiempo. Entonces, no nos ayuda tanto a poder mantenernos. ¿Qué se le dice al paciente? Vayamos bajando el tiempo de estar con el teléfono, busquemos actividades al aire libre, el fin de semana démonos el tiempo de hacer tal cosa, el compartir el almuerzo con un hijo, el no estar pendiente, ya digo nuevamente, de lo del teléfono, el deporte, como les decía, dormir mejor, la relajación, la musicoterapia. Ahora hay un montón de terapias alternativas que ayudan un montón a lo que es el tratamiento psicológico. Bien o mal, estamos en una era tan informática que tenemos fuentes para poder entender qué hacer y qué no hacer de manera increíble. Esta red social de TikTok mismo, ustedes ingresan a TikTok y pueden poner test, terapia o no terapia para tal cosa y les da la terapia para tal cosa, inclusive psicológica, porque los psicólogos también hacemos TikToks, ¿no? Entonces se encuentran con eso todo el tiempo y la mayoría de gente puede abordarlo desde esa parte de una manera buena, por así decirlo. Yo digo que hay que buscar las partes buenas, todo siempre hay que buscar el lado bueno y el lado malo. Entonces, ahí también existen técnicas. La respiración sobre todo, entonces, enseñarle al paciente a respirar, a relajarse, es una de las cosas fundamentales para que pueda ir mejorando sobre todo el estrés y la ansiedad. Entonces, como les digo, es un esquema de entre otras cosas, depende siempre obviamente del paciente, no todos los pacientes son iguales. No viene un paciente y no a todos los pacientes les puedo mandar a leer, no a todos los pacientes les puedo mandar a hacer deporte. Entonces, depende mucho obviamente de la valoración que hagamos con este paciente, de los acuerdos con los que lleguemos de este paciente para determinar el tratamiento con el que se puede hacer. Mencionábamos el hecho de que puede de cierta forma verse afectado, ya que al padecer una enfermedad crónica se pueden limitar ciertas actividades que puede realizar el paciente. Entonces, para concluir, ¿por qué se ve afectado el estilo de vida del paciente que padece específicamente el síndrome del colon irritable? Y bueno, como ya les decía hace un rato, ¿no? Existe una palabra muy clásica que es la rumiación del pensamiento. Estamos todo el tiempo con eso, así como cuando la vaca está con el pasto, tal cual es en nuestro cerebro. Estoy con el pensamiento todo el tiempo de qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Entonces, ese pensamiento constante de me duele, me molesta, me fastidia, me siento enojado, tengo una reacción diferente a las cosas, necesito saber qué es lo que está sucediendo conmigo. Entonces, todo este tipo de maneras, por así decirlo, obviamente van a afectar el estilo de vida. De una u otra manera van a afectar el estilo de vida. ¿Por qué? Porque aunque no quiera, obviamente, no quiere la persona decir, voy a estar bien. Hoy día de pronto me duele el estómago, pero como ya fui al gastroenterólogo, ya me dio la medicina, ya me dijo que tengo que alimentarme de una manera diferente, hoy voy a estar bien. Sí, sí es cierto, es cuestión de actitud. Yo a mis pacientes también siempre les digo esto primerito, ¿no? Todo es cuestión de actitud. En la terapia el 70% lo va a hacer usted, o más, tal vez el 90% lo hará usted y yo solamente el 10%. Entonces, depende de actitud, sí, pero obvio que se ve afectado el estilo de vida. Porque imagínense una persona que además de tener los gases, la molestia, todo lo que tiene que ver con el colon irritable, la constipación, vaya al trabajo y se encuentre nuevamente con el jefe que le acumuló de 20 carpetas más a lo que tiene que hacer, el hijo que se puso a llorar en la mañana, el esposo que no le ayudó a preparar el desayuno. Entonces, estoy hablando ahorita sencillamente de una mujer, ¿no? Debe ser por el hecho de ser mujer yo. Esa pobre mujer va con la cabeza así. ¿Cómo no va a afectar el estilo de vida? Definitivamente, al tener cualquier enfermedad o trastorno mental, no quiero estar desmotivada, no quiere salir con las amigas, no quiere ver a los papás, de hecho no quiere jugar con los hijos porque el poco tiempo que tiene en la casa quiere descansar. Entonces, se ve afectado de innumerables maneras. En pareja, precisamente, es otro problema increíble. Yo veo igual a consultas, llegan muchos pacientes con
con discusiones en la pareja precisamente por no saber tener un buen manejo de la ira, un buen manejo de la comunicación asertiva. Y eso es parte fundamental, es otra de las cosas que también se hacen en terapia, enseñarles a comunicar a los pacientes, enseñarles a comunicarse de una mejor manera entre ellos, consigo mismo primero, porque todo siempre parte de uno mismo. Entonces, a la persona o al paciente, cuénteme qué es lo que le está pasando y dialogue con su ser interno, porque obviamente la dificultad, si bien es cierto, va a verse afectada a nivel familiar, a nivel de trabajo, a nivel laboral, a nivel no sé, me invento, si es que es una paciente o un paciente que está estudiando a nivel académico, porque el estrés académico ahora está muy de moda, así que cuidado, lo padecen ustedes también. Entonces, se ve afectado de todas estas maneras y primero conversamos a ver qué es lo que está sucediendo y nuevamente vamos a la toma de mejorar los hábitos, establecer horarios, establecer límites, buscar nuevas maneras alternativas de poder ir funcionando. Entonces, sí, se ve muy afectado a nivel personal, como digo, somos seres biopsicosociales siempre, entonces, obviamente se va a ver afectado de muchísimas formas. Darle siempre la sugerencia de, como les repetía, el deporte, la relajación, la meditación y establecer horarios y límites es muy importante con los. Bueno, muchas gracias. Creo que nos ha quedado muy claro algunas dudas que podríamos tener acerca del tema en cuestión. Y pues nada, como mencionaba al principio, agradecerle por permitirnos realizar esta entrevista y más que todo por contar con su presencia. A ustedes, chicos, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Siempre que deseen, estoy a las órdenes. Tienen mi número, pueden contactarme cuando así lo requieran. Ya, muchas gracias, doctora. De verdad, le agradecemos demasiado. Sé que no le gustan los títulos, pero discúlpeme. Le agradecemos mucho la estancia aquí. Créame que nos ha servido demasiado esta información que nos ha proporcionado y a los demás también de seguro les va a ayudar demasiado porque a veces piensan que tienen síndrome de colon irritable y no tienen nada que ver con su estado emocional cuando de verdad tienen que hacerse ver. Muchas gracias, doctora. Entonces, aquí terminamos la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Que tengan una linda noche. Éxitos en lo que están empezando. No se queden a media carrera. No se queden a mitad de la vía. Continúen, terminen. Es una profesión hermosa. Y cada día necesitamos más de nosotros para hacer de verdad una mejor sociedad. Háganlo con amor, háganlo con entrega. Estudien mucho, lean muchísimo. El prepararse en cualquier área de lo que es salud siempre a diario es muy importante. Pónganle ganas, amen lo que van a hacer y créanme que no tienen que trabajar un solo día. Así me pasa a mí. Un gusto de haberles conocido y de verdad queda a la orden. Gracias, buenas noches. Dada por terminada esta entrevista, damos a concluir que el síndrome del colon irritable es un trastorno funcional digestivo que puede ser tanto benigno como crónico, y que además de ello, el síndrome es más frecuente en personas que padecen ansiedad y depresión, de modo que podemos concluir que afectan directamente a los pacientes que tienen por causas, empeoran la sintomatología debido a la ansiedad, que es una emoción que causa preocupación, miedos excesivos, situaciones cotidianas, y que tenemos aquí la depresión. Ese es el trastorno mental que caracteriza por el bajo autoestima. Por lo que concluimos que los síntomas y el cambio repentino del estilo de vida del paciente afecta a lo social y a lo sexual y a la vida cotidiana, que son las causas por las cuales los pacientes con síndrome del colon irritable son más propensos a tener la depresión, ansiedad, al igual que estas enfermedades patológicas pueden empeorar a su vez el síndrome, debido a las preocupaciones y cambios emocionales que se ven reflejados en la mucosa del intestino, por ende su sintomatología empeora. Para finalizar, una de las recomendaciones que se puede establecer es que la gente se instruya sobre el proceso y las diferentes etapas que debe pasar un paciente
que es diagnosticado con el síndrome de colon irritable. La alimentación es fundamental. Las personas deben aprender a conllevar un estilo de vida saludable, dejar de comer comida chatarra y empezar a tener más en cuenta los desbalances alimenticios que pueden ocasionar un trastorno intestinal. Otra recomendación que puede haber es dejar en claro que las personas deben tener en cuenta que ir a una terapia psicológica no es nada malo. El paciente que desarrolla el síndrome del colon irritable debe acudir de la misma para poder manejar sus emociones y así poder controlar el estímulo en relación cerebro-intestino. Y no solo eso, sino que también puede enfrentar el cambio repentino que haya tenido que pasar por esta nueva patología, como mencionábamos antes, en su estilo de vida. Muchas gracias por ver este video. Espero que la información les sirva de mucho.